Queridos televidentes, nuevamente estamos aquí en su canal Cara a Cara para poderles ofrecer temas de coyuntura nacional. Mandamos un saludo caluroso a todos los que nos ven a través de la señal por cable en todo el territorio nacional, a todos los que nos ven a través del internet también en todos los países del mundo nos pueden ver, principalmente Estados Unidos y Canadá. Y nuevamente les mando un saludo del capitán Rafael Rodman Chan, que siempre me recomienda que los salude y que los tiene presentes. Así que el día de hoy vamos a tener un tema bastante importante. Vamos a tratar el tema de la coyuntura nacional versus el desarrollo rural. ¿Por qué el desarrollo rural? Porque el desarrollo rural es un diamante dentro de nuestra sociedad que no lo hemos sabido regular, no lo hemos sabido explotar y mucho menos darle la importancia que todo gobierno y todo Estado le tiene que dar a ese rubro. Así que para ese tema, el día de hoy nos acompaña el licenciado Edmundo López, ya ha estado con nosotros, hemos tenido el honor de que esté con nosotros, nuevamente nos acompaña. Él es, como lo he dicho siempre, un cientista de las coyunturas y del desarrollo del estudio, del desarrollo de la sociología del comportamiento humano. Así que está con nosotros y vamos a tratar ese tema. Bienvenido, Edmundo. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá con ustedes. Yo sé, y te agradezco nuevamente que aceptes la invitación y que siempre estés presto a trasladar tus conocimientos, que son muy valiosos, para que le demos a nuestro querido auditorio que nos ve un factor de realidad más, un granito que les puede aportar y les puede dar objetividad en sus decisiones, en sus conclusiones y en su análisis. Así que vamos a empezar con esto. La coyuntura nacional definitivamente se torna un poquito difícil. No creo cualquiera de los gobiernos o cualquiera de los candidatos que hubiera quedado, pues tendría un escenario difícil. Probablemente algunos lo enfocaban hacia el tema de la seguridad, pero otros también lo hubieran enfocado hacia el área de la hambruna. Y quiero decirte que para mí el concepto de seguridad es un concepto multidimensional. ¿Por qué? Porque la seguridad hoy por hoy está la de seguridad alimentaria, la seguridad física, la seguridad de la salud, la seguridad de la educación. Bueno, todo es coyuntural, como estábamos hablando, y es por eso que es vinculante el proceso del deterioro del desarrollo rural integral, que no se da en Guatemala. Hoy por hoy tenemos, por ejemplo, otro problema que se nos viene a sumar a raíz de que el presidente de El Salvador se sienta a negociar con el crimen, o sea, con las maras. Yo creo que eso es institucionalizarla, eso es darle, digamos, un lugar que no merece. Al crimen se le combate, no se puede negociar con ellos. Entonces, ¿pero qué logró él? Negociar un cese al fuego interno y que todos los líderes que no han sido capturados, que están en El Salvador, hayan decidido venirse al paraíso de la violencia, que hoy por hoy se llama Guatemala. El paraíso de la debacle social, Guatemala, porque aquí todo se permite por la incapacidad de sus autoridades. No parto tampoco ni comparto el tema aquel de las consultas populares. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la Biblia, la crucifixión de Jesús fue una consulta popular y fue una decisión aberrante. Condenaron a un inocente y dejaron libre a un culpable. Y así es el comportamiento fenomenológico de nuestras sociedades, porque son sociedades aviesas, son sociedades que no tienen más allá de donde se pueda ver. Hoy por hoy nosotros tenemos aquí la problemática, no se legisla contra los niños criminales, no se legisla contra todo tipo de violencia y más que todo abandonamos las áreas con las que nos tenemos que ocupar. Así que yo te quisiera preguntar, ¿qué piensas tú si nosotros trasladamos este estado que tenemos ahora a las decisiones que en el tiempo pasado tomó nuestro presidente Jacobo Arbenz Guzmán con su transformación agraria y con todos aquellos proyectos de nación que él tenía y que en algún momento, pues hoy los estamos disfrutando, pero que le costó la cabeza, le costó el puesto, lo que podría en un momento dado costarle al presidente Otto Pérez el seguir insistiendo en su despenalización? Muy buena pregunta, Roberto. Es pertinente hacer esa pregunta de lo que pasó hace 57, casi llegamos a 58 años, que fue derrocado el presidente, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, un gran reformador social, a quien equivocadamente se le estigmatizó como que quería
comunizar Guatemala. Este fue el argumento para derrocar lo que empleó la Agencia Central de Inteligencia y la oligarquía guatemalteca. Lamentablemente, ese proyecto nacional que encarnaba dentro del proyecto de la Revolución de Octubre del 44, segundo gobierno después de don Juan José Arevalo Bermejo, se puede decir que ese proyecto, si hubiera tenido éxito, este país en este momento no tendría el desempleo, el subempleo, el crimen organizado, las pandillas, el volumen y el auge del narcotráfico. Y es más, esto es una aseveración que yo hago con mucha responsabilidad, el país se hubiera ahorrado el conflicto armado interno. El país se hubiera ahorrado el conflicto armado interno. Si el proyecto nacional que encarnaba el coronel Armas hubiera triunfado, probablemente le hubiera sucedido en el poder Maco Villamar Contreras, Augusto Charnó MacDonald o Guillermo Toriello. Ninguno era miembro del PGT. El PGT era un partido de jóvenes inquietos, idealistas, que no tenían conciencia de los males del estalinismo. Tenían alguna influencia en el gobierno, pero no eran verdaderamente decisivos. Los decisivos eran los partidos revolucionarios, nacionalistas revolucionarios que querían cambiar el país, con el apoyo de un sector del ejército que encarnaba el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Y ese proyecto nacional se vio interrumpido porque dentro del contexto de la Guerra Fría que enfrentaba a la Unión Soviética con los Estados Unidos, el coronel Arbenz decidió no solo afrontar el tema de la transformación agraria afectando a los terratenientes nacionales, sino que también a la United Fruit Company. Parte de la jerarquía política importante del gobierno del general Eisenhower, que había sido un héroe de la guerra en la Segunda Guerra Mundial, habían dos personajes célebres: John Foster Dulles, que era el secretario de Estado, puesto que ocupa actualmente la señora Hillary Clinton. John Foster Dulles era un hombre ultraderechista, profundamente anticomunista y con una visión de Estados Unidos, con una visión completamente equivocada. Él planteaba: Estados Unidos, por su poder, no necesita amigos. Estados Unidos tiene intereses, no tiene amigos. Y él y su hermano Alan Dulles, que era el jefe de la Agencia Central de Inteligencia, tenían fuertes intereses económicos, eran accionistas poderosos de la United Fruit Company. De tal manera, pues, que cuando el gobierno del coronel Arbenz quiso expropiarle a la United Fruit Company cerca de 5,000 caballerías de tierra ociosas, que estaban ociosas, tierra que había sido adquirida casi regalada en la época de Estrada Cabrera, casi regalada a la United Fruit Company. Entonces, ellos accionaron, cambiaron al embajador norteamericano en Guatemala y pusieron a John Perifoy, un verdadero procónsul, que venía de Grecia, donde había sido aplastada una insurrección izquierdista. Y entonces se armó toda una conspiración para derrocar al coronel Arbenz, que al final tuvo mucho éxito, no tanto por la invasión que encabezó Castillo Armas desde Honduras, con el apoyo al gobierno hondureño, el gobierno del dictador Trujillo, el gobierno salvadoreño y sobre todo el apoyo del dictador Somoza, sino que un grupo de oficiales del ejército, temerosos de que hubiera una intervención norteamericana directa, dieron un golpe de Estado. Y el coronel Arbenz, que había sido un hombre que había tenido papeles heroicos en Guatemala, cuando luchó contra la dictadura de Ubico, cuando sostuvo el gobierno del doctor Arevalo, que estuvo a punto de ser derrocado por un intento de golpe de Estado, esta vez el coronel Arbenz no estuvo a la altura de la situación. Pensó que era más fácil sacrificarse, renunciar, retirarse del país. Le pasó lo que señala Sun Tzu. El héroe, si se queda solo, se puede intimidar y hasta cobardar. Y el cobarde, si tiene gran apoyo, puede resurgir como un héroe. Puede tomar valor para hacer cosas heroicas si siente que tiene un gran apoyo. No, en ese tema que tú estás tocando ahorita, que tiene que ver con la coyuntura nacional, ¿no piensas que el ejército en un momento dado vulneró
su autodeterminismo al plegarse a los intereses extranjeros, porque si hubiera tenido el apoyo del ejército, pues Jacobo Arbenz hubiera podido llevar a cabo sus planes y sería otra la historia para Guatemala. Por supuesto. Definitivamente aquí el ejército, dentro de lo que puede ser una institución muy digna, en ese momento pierde su reserva, pierde su moral, se plega a intereses extranjeros y pierde el concepto de nación y el concepto de patria castrense por los cuales han sido formados. En ese momento tengo entendido yo que los únicos que rescatan la dignidad del ejército, porque la rescataron, y logran nuevamente que la soberanía del país vuelva a estabilizarse, son los cadetes del 2 de agosto del 54. Completamente. Si ellos no hubieran actuado, que no obedecía a ningún proceso político ni ideológico, más que el concepto de las 8 palabras que hay en la Escuela Politécnica, ¿verdad? Por supuesto. Eso los llevó a ellos a que defendieran ciegamente la patria, que les costó el exilio, les costó persecución, y no solo en ese momento. Muchos de ellos regresaron, se casaron y siguieron siendo perseguidos, ¿verdad? Ahí es donde empieza a dividirse la ideología militar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo alguien que ha participado desinteresadamente, o sea, creyendo en los verdaderos valores por los cuales es formado, y que en un momento dado tiene que huir, es perseguido por cumplir y respetar sus ideales. Ahí es donde vamos a entrar y vamos a seguir con el tema para llegar a qué es lo que está sucediendo en Guatemala ahorita y por qué la violencia ha crecido tanto. Vamos a un corte comercial y regresamos. Nuevamente, seguimos el mundo. Las decisiones que hoy por hoy se toman muchas veces responden a conspiraciones. No es que esté con la teoría de la conspiración, pero si nosotros vemos el proceso que vivió México ahorita en el plan rápido y furioso, realmente el ejército de México estaba combatiendo al narcotráfico y lo estaba venciendo, pero en un momento dado se desplegan 250,000 fusiles con munición y todo, que entraron autorizados por los Estados Unidos. Entonces la guerra vuelve a agarrar una fuerza tremenda, no se le derrota al enemigo y da la sensación de que se está perdiendo la guerra y que no se puede contra ese monstruo. Esto me llama la atención porque obedece todas las decisiones a intereses, cuando debería de ser a una decisión humanista científica, o sea, en pro de la humanidad. O sea, el mayor bien para el mayor número de seres o de vidas. ¿Esto qué quiere decir? Que si voy a sacrificar un determinado número de la población, pero voy a descubrir una cura y lo voy a salvar a la humanidad completa, sí contiene. Hoy por hoy no interesa, lo que interesa es los intereses que son económicos. El sistema financiero mundial hoy por hoy está viendo que ya no es un poder unipolar, sino que el mundo es bipolar, incluso tripolar, multipolar, y que está llegando a dividir sus esfuerzos y no coincide. Ellos no pueden pensar que en este mundo haya un enclave que sea más poderoso que ellos, donde se está formando otra burbuja financiera, porque ellos son los que dominan el mundo. El imperio, todo mundo cree que es Estados Unidos. El imperio, Estados Unidos es títere del imperio. O sea, y es tan poderoso militarmente que el imperio no puede actuar si no tiene sometido a la economía de los Estados Unidos. Y el imperio está formado por Inglaterra, la reina Isabel, y los 12 bancos judíos que sometieron la soberanía económica de los Estados Unidos en 1913, cuando forman la Reserva Federal. Y le roban su soberanía de emitir su moneda. Como hoy por hoy, casi ningún país tiene soberanía de emitir su moneda, ¿verdad? O si la tenía, la pierden como la perdió El Salvador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esas decisiones vienen a influir mucho en esa transformación agraria. Recordemos que yo quisiera ver que tú me digas cómo se vincula la violencia, incluso si hace 10 años hay una ley estancada en el Congreso de la República de desarrollo rural y no camina. ¿Por qué? Tú mencionaste una palabra clave,
grandes intereses y deformaciones ideológicas. ¿Qué trae como consecuencia la transformación agraria, el desarrollo rural, la reforma agraria para impulsar el desarrollo capitalista, como lo hizo el Japón con el general Douglas MacArthur, que era un conservador, era un hombre del Partido Republicano, un hombre de derecha, pero él jugó un papel de procónsul después que el Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, e inmediatamente dijo, tenemos que destruir esta tendencia fascistoide del Japón, tenemos que destruir este militarismo de ultraderecha que se quiere expandir y quiere controlar China, Australia, Corea, etcétera. Solo hay una salida, dijo, para empezar, algo que modernice el capitalismo japonés, la transformación agraria profunda. Este país, dijo, está muy a la derecha. Yo, siendo un hombre de derecha, dijo, creo que el Japón hay que empujarlo un poco a la izquierda. Y empezó el proceso de transformación agraria. Chiang Kai-shek, aliado de los estadounidenses, enemigo y adversario del Partido Comunista Chino, dirigido por el famoso teórico Mao Zedong, llegó derrotado a Taiwán. Dijo, aprendimos de la derrota, no vamos a cometer los errores que cometimos en la China continental. Para empezar, ataque a la corrupción, reforma agraria, reforma urbana, desarrollo industrial y apoderarnos de una parcela importante del mercado mundial. Y empezó el proceso de transformación agraria. En algunos casos, a terratenientes ausentistas que no cultivaban la tierra directamente, los hizo industriales, les pagó con acciones de empresas industriales estatales, pero realizó la transformación agraria, formó un mercado interior poderoso y sentó las bases del desarrollo agroindustrial de Taiwán, que esta isla de 25 millones de habitantes, más pequeña que El Salvador, tiene un potencial económico, industrial extraordinario. El país salió del subdesarrollo. Ese fue el legado de Chiang Kai-shek, que había fracasado en la China continental. Realizó la transformación y la reforma agraria. Y tiene grande a Taiwán. Entonces, es lo mismo ocurrió en Corea del Sur con el apoyo norteamericano, precisamente para ganar base social, modernizar el capitalismo de Corea del Sur y convertir a Corea del Sur en un país altamente industrializado, y lo lograron. Entonces, ¿quién se pierde con esas pistas? Solamente alguien que tiene grandes intereses y que está ideológicamente deformado y que a eso le llama comunismo, así horrorizado, generando el mismo planteamiento maniqueísta que estuvo de moda en el siglo pasado, por ahí por el año 50, cuando el senador McCarthy en Estados Unidos miraba comunistas hasta en la sopa. El capitalismo guatemalteco, que pudo haberse convertido en un capitalismo benefactor, como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, con cooperativas, con desarrollo industrial, sin el alto índice de desempleados y subempleados que tenemos en la actualidad, casi 500,000 desempleados, 3-4 millones de subempleados, 1,5 millones de inmigrantes, la gran mayoría ilegales, que muchos ahora están lavando carros porque hay mucho desempleo en Estados Unidos, probablemente casi 12 millones como producto de la crisis estadounidense. Todo eso se pudo haber obviado si este país hubiera triunfado el proyecto revolucionario de 1944, pero lo principal, no solo el hecho de que el país hubiera modernizado su capitalismo y el país no tuviera lo que tenemos actualmente, un capitalismo oligárquico, un capitalismo salvaje, un capitalismo que ha prácticamente dado lugar a una especie de filosofía de carácter darwiniano social, que significa que cada quien trata de ver cómo sale adelante, por cualquier medio, le importa poco el todo, le importa un poco sacar adelante al país globalmente, lograr la armonía social, obtener altos manifestaciones de desarrollo agroindustrial para convertir al país en un país no precisamente lo que es actualmente, un país subdesarrollado,
dependiente y con una profunda crisis social, económica y política. O sea que el mundo se dejó pasar la oportunidad. Tú dijiste algo muy interesante, pero muy, muy interesante. La economía benefactora. Una economía benefactora con esta visión nos hubiera traído mucho más beneficio. Pero en ese momento, si nosotros también recordamos, la educación, a Juan José Arévalo la impulsó tanto, hubo unas reformas tremendas en la educación que es parte de lo que nosotros hoy por hoy somos. La educación del Estado era una educación muy buena, era una educación que yo prefería estar en una escuela pública que en una escuela privada o un colegio privado. Hoy se dio vuelta a esto, rotundamente no se puede llevar a cabo un proceso de este tipo, no se podía llevar a cabo, primero porque nuestra cultura ha sido manchada, ha sido dividida, ha sido deformada. Tenemos una tecnología escolar, no una tecnología de aprendizaje o de aprender cómo aprender. Tú sabes cómo ir a una escuela o a un colegio, cómo ponerte un uniforme, cómo subirte a un bus, cómo bajarte, cómo sentarte en un escritorio, cómo recibir y resolver exámenes, pero no hay nivel de conciencia, no hay formación, no hay civismo, lo que hay es negocio. Hoy te vendo las playeras, tienes que comprar los cuadernos aquí, y hoy dice el reglamento que no se le puede subir a la colegiatura, pero el nuevo que va entrando le dan los precios nuevos y no sabe que el año anterior estaba 200 quetzales más barato, entonces nadie denuncia. Al menos, y los padres que traen un hijo que sabían cómo venía y que le toca meter un hijo nuevo, se callan por no damnificar al niño, comprando una estructura, o sea, como las compañías de seguridad, que lo que compras tú es inseguridad. Van a traer un tomatero, le ponen un fusil y tú te quedas ahí parado. Y tú crees que estás seguro psicológicamente, te sentís seguro. Pero no tenés seguridad, estás comprando inseguridad. Ahora, ¿qué sucede con esto? Yo pienso que a Chiang Kai-shek le hizo falta toda su transformación, si la trasladáramos a nuestra coyuntura de vida, yo le agregaría algo más, la reforma agrícola. Una reforma agrícola no para venir y vender, digamos, una semilla transgénica, o como quieren hacer ahora con el proceso de la globalización a través de las leyes de la propiedad intelectual, registrar la palabra maíz para que el campesino no pueda explotar el maíz y tenga que pagar por explotar el maíz. Entonces, el desarrollo rural que nosotros esperamos tiene muchas ataduras. Nos están vendiendo la semilla mejorada cuando hay alternativas mejores. Está la bioremediación de suelo, que es la desintoxicación del suelo drogadicto, ¿sí? Donde lo que produce en 4 manzanas lo puede sacar en una, reduciendo del 50 al 70% el uso de químicos. Pero no lo hacen porque hoy por hoy los agrónomos son mentalidad, y lo he dicho siempre, Bayer, son mentalidad Monsanto, son mentalidad Disagro, son mentalidad Norsk-Hydro, ¿sí? Son todas esas mentalidades que lo único que los tratan es de que lo que podría venir a hacer el narcotráfico con nosotros también si se despenaliza es droguemos el suelo más, porque hoy te pide un quintal, mañana te va a pedir 5. Entonces, ¿cuál tu crédito barato? ¿Cuál tu semilla barata? Entonces, y lógicamente los que consumimos nos comemos un producto más contaminado. Entonces, la pregunta directa va, si ese desarrollo integral y esa economía física, que sería una economía de crédito y no especulativa, ¿en qué momento o cómo haríamos para que todo eso bueno que estamos hablando, qué medidas tendríamos que tomar para transformar esto? Porque ya caímos incluso a las pústulas de la extorsión, y ya es una institución como es la extorsión y el secuestro. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, nuevamente, queridos amigos, te dejo con la palabra, mi querido amigo Edmundo. Fíjate, Roberto, que tocando estos temas, que son temas que abren discusión y debate, pero debe ser debate y discusión de altura, y es importante hacerlo con sinceridad y con buena voluntad, con buena intención, porque el país vive una crisis muy grave. Yo me recuerdo que en el siglo XIX el país estaba totalmente parado, viviendo una crisis extraordinaria, una insatisfacción del pueblo guatemalteco con el status quo. Ya había muerto el general Ravel Carrera, que había sido un gobernante con aciertos y desaciertos.
fue un guerrero extraordinario, llegó al poder, más de 30 años de control conservador del país, pero el país ya no aguantaba el régimen conservador. Había una gran insatisfacción y habían incluso manifestaciones de insurgencia. Serapio Cruz, Francisco Cruz, Justo Rufino Barrios. Entonces vino la reelección espuria del heredero del general Rafael Carrera, don Vicente Serna. Y entonces creció la insatisfacción y creció la oposición legal y no legal al gobierno conservador. Se alió entonces el general Miguel García Granados, que era un hombre moderado, pero brillante. Se alió con Justo Rufino Barrios, que después devino general de brigada, brillante, impetuoso. Ellos estaban imbuidos de lo que en ese tiempo era el espíritu de la Revolución Francesa, que había cambiado a Francia y había cambiado a Europa, porque Napoleón Bonaparte se encargó de llevar la Revolución Francesa por toda Europa y destruyó el feudalismo en Europa. Pues Barrios y García Granados estaban imbuidos de ese espíritu, y entonces se aliaron y lograron derrocar al gobierno conservador del mariscal Vicente Serna a partir de 1871. Y entonces se creó el ejército, se creó el Estado Mayor del Ejército, se creó la Escuela de Artillería, después la Escuela Politécnica, y empezó, impulsado por el general Barrios sobre todo, un proceso profundo de reformas sociales, económicas, políticas y de obra pública en Guatemala. Fue un jalón histórico, Y ¿quién tiene el mérito mayor? Por supuesto, el general Justo Rufino Barrios, el general Miguel García Granados y el equipo que conformaban. Una nueva élite que desestructuró a la élite conservadora que tenía congelado el status quo. Pues ese mismo espíritu debe irse interiorizando en el ejército de Guatemala en la actualidad. Debe haber un posicionamiento estratégico frente al siglo XXI y frente a la crisis que vive el país para entender realmente la necesidad de abrir camino progresivamente a esas grandes reformas que impulsó el coronel Jacobo Arbenz y que quedaron truncadas, reformuladas de acuerdo con el siglo XXI y de acuerdo con la globalización que vive el planeta, porque eso sería un proyecto nacional, la salvación del país y la salvación de las clases medias que se están empobreciendo y la salvación de las grandes masas campesinas y trabajadoras que cada día, por el darwinismo social que hay en Guatemala, se ven arrinconados, se ven explotados, sobreexplotados, se ven reprimidos. Miren lo que pasó, por ejemplo, en estas tierras del Polo Chic, y por el exagerado cultivo que proporciona, por supuesto, grandes utilidades de palma africana, de caña, la explotación minera, todo esto que podría ser enfocado de una manera diferente, podría ser positivo también para las grandes mayorías campesinas, pero con el espíritu de darwinismo social que hay en Guatemala, ese espíritu no está presente, ese espíritu humanista que está presente en el Estado benefactor, que estuvo presente en los hombres del 44, en Manuel Colón Argueta, en los dignos cadetes del 2 de agosto que pelearon contra la intervención extranjera y dignificaron al ejército. Pues ese espíritu tiene que retornar y entonces tiene que abrirse paso a un proyecto profundo de transformación agraria, de desarrollo rural, de dignificación del ejército y de alianza entre la gran mayoría del pueblo con la institución armada en función de un proyecto nacional. Ese es el ideal que se postula para este país y que tarde o temprano se va a imponer en el país, porque el país está urgido realmente de una estrategia para sacarlo de la crisis global que vive, para sacarlo del darwinismo social, del capitalismo oligárquico y para construir realmente un tipo de sociedad diferente, ya no subdesarrollada ni dependiente. Y entonces, ahí doy respuesta también a tu pregunta. Junto con el desarrollo rural y la transformación agraria viene la reforma agrícola, porque no es solamente el asunto de distribuir la tierra,
Se necesita tecnificar un proyecto de esa naturaleza, se necesita realmente que jueguen un papel también los bancos del país, que jueguen un papel importante el Banco Rural, que no lo está jugando, que jueguen un papel importante los centros técnicos realmente para producir semilla mejorada, para capacitar y formar fuerza de trabajo calificada. Es un proceso de reforma agrícola global. Ahora bien, en este sentido también quiero señalar algo. La responsabilidad de la Universidad Estatal y de las otras universidades privadas, particularmente la Universidad Rafael Andívar, que tiene tanta y brillante investigación social. Ellos plantearon un proyecto de desarrollo rural y de transformación del agro que es, en mi opinión, exageradamente utópico y exageradamente paliativo. ¿Por qué? Porque están planteando la interacción entre la gran propiedad agroexportadora capitalista y la economía familiar campesina. Hay un hecho real. Las grandes masas de campesinos desposeídos de tierra y la economía familiar campesina que está formada especialmente por minifundios, que se han vuelto microminifundios, esa interacción no es un paso que se pueda dar con posibilidades de éxito en un periodo de 4 años. ¿Por qué? Porque en primer lugar está el escollo del Congreso, donde los grandes intereses oligárquicos se imponen y han impedido el desarrollo rural por 10 años en el país. Desde que cayó el gobierno del coronel Arbenz, el desarrollo rural en Guatemala es ficticio, es una farsa. Y con este proyecto paliativo que plantean estas universidades, en primer lugar hay que darnos cuenta de que miles de campesinos que se han tornado semiproletarios depauperados, por una parte. Estamos hablando de Angespro. Que no tienen acceso a la tierra. Y por otro lado, millones de minifundistas que se han vuelto microminifundistas y que no tienen suficiente posibilidad de alimentarse en el transcurso del año porque sus cultivos no dan, la tierra ya no da para que ellos puedan. Y aparte de eso, los cultivos de caña, los cultivos de palma africana, todo eso arrincona a la mayoría campesina y eso da lugar a que vengan los problemas como el del Porochic y los problemas de la gran marcha campesina, que el gobierno se le ve algún interés de comprenderlos, pero inmediatamente surgen los argumentos, no se puede hacer A, no se puede hacer B, no se puede hacer C, no se puede hacer D, porque lo impide la ley. Claro, la Constitución deja pocos resquicios para el desarrollo rural. La Constitución guatemalteca fue hecha con toda la intencionalidad de no dar oportunidad para el desarrollo rural, para la transformación agraria, porque esta Constitución, que tiene algunos avances, hay que reconocerlo, en primer lugar, es una Constitución que defiende el status quo agrario. Defiende el status quo agrario. Y eso significa un beneficio inmenso para los grandes latifundios agroexportadores que cada día concentran más tierra y más utilidades, y acumulan capital, pero en el otro polo, depauperación, miseria, desnutrición, y la respuesta global, una violencia que ya no tiene límites. El gobierno está bien intencionado, ha puesto al frente del Ministerio de Gobernación gente que domina las técnicas de seguridad, pero lo que pasa es que detrás de eso subyace la crisis social. La crisis social. Y la crisis social también tiene salidas. Porque hay 1,5 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, que son los que más aportan desde el punto de vista de divisas al país. O sea, el mundo que es la depauperación y la la depauperización, sí. Como tú estás hablando de esto, definitivamente es muy difícil que se constituyan los tribunales agrarios. Si es que la Constitución está enmarcada dentro de lo que tú hablaste, que sí es una Constitución que ha tenido sus cambios y que definitivamente la tenemos que proteger porque es nuestro estamento jurídico, el máximo estamento jurídico, y de ahí se derivan todas las leyes. Tenemos fracturas grandes, ¿verdad? Porque tenemos un código penal que también beneficia más al criminal que a la víctima.
al victimario lo beneficia más, pero es comprensible. Es una copia hecha por el doctor Zaffaroni. Y si nosotros vemos el doctor Zaffaroni, si lo investigamos, tiene vinculaciones con el narcotráfico en Argentina, y con la trata de personas. Entonces, definitivamente, él tenía que promulgar un tipo de código de este tipo, porque a la hora de que las personas que están inmersas en esto vengan a Guatemala, que sigue siendo el paraíso del crimen, salgan beneficiados. Salgan beneficiados. Y tú dijiste algo muy importante. Sí tenemos que hacer los tribunales agrarios, tendríamos que luchar, culturizar, trabajar en la conciencia de las personas, hacerles saber a ellos, primero que es empezar por no aquellas mañanas deportivas que hacían, que las institucionalizó Arzú, no, primero antes de cuando yo me levanto en la mañana, primero antes de irme a lavar los dientes, antes de irme a bañar, yo le pido a Dios. Así debería de ser. Antes de entrar a las clases, antes de ir a jugar fútbol, antes de hacer todo eso, primero le rindo honores a mi bandera y conciencia para ir teniendo ese civismo del por qué esta es mi casa. Vamos a un corte comercial y regresamos. Correcto. Edmundo, fíjate que me llama la atención algo, para ir concluyendo este tema. Cuando vemos los perfiles de las personalidades que han participado dentro de la historia de Guatemala como presidentes, nos damos cuenta que todos los que han tratado de trabajar en pro de la sociedad han sido juzgados con una medida draconiana, con una visión maltusiana para destruirlos, porque han tocado intereses que son espurios, pero que son intereses de extranjeros enclavados dentro de esa sociedad guatemalteca. Y no solo nosotros, se repite el mismo escenario en El Salvador, se repite el mismo escenario en Honduras, se repite el mismo escenario en Nicaragua, y así, probablemente también en Sudamérica. Entonces, hoy lapidamos a personas que han tratado de poner el orden, pero el orden condicionado en un país. Caso Ríos Montt. Yo te sé decir que yo trabajé con Ríos Montt y no tengo pena, no tengo vergüenza de decirlo. Jamás nos dijo, ustedes van a ir a tal parte y van a golpear a la sociedad de esta y esta manera. Nunca. Como soldado, usted tiene el cumplimiento de la misión, que es la búsqueda y destrucción del enemigo. Quiere decir la fuerza militar permanente, y tienen que haber muertos, pues. Ahora, definitivamente había muchas personas de la guerrilla que cargaban sus niños atrás a tuto y todo, y entraban al combate. Y por otro lado, nos decía el bienestar de sus hombres. Y sobre todo, la explotación local, que sería el respeto a la población. Porque habíamos aprendido que el pez es al agua como la guerrilla es a la población. El pez es al agua como el ejército es a la población también. Entonces, hoy se les juzga, hoy se les somete, hoy se les hace pedazos arbitrariamente. Y yo te digo, una persona que tenía el perfil de Jacobo Arbenz, un militar actual, que son muy difíciles, es el general Rafael Rosito Contreras. Él tenía el perfil, él es un hombre con el pundonor militar aquí adentro, pero el verdadero pundonor no del oficial ya graduado y que se mueve dentro de las filas del ejército, no, del cadete que está en formación y que cree que va a salir realmente a servir a su pueblo, que va a salir realmente a ser útil para la patria y que lo van a amar y que va a querer a la gente. Y que por eso se está formando. Con esa misma entereza salió este señor y siguió toda su carrera militar. Hoy por hoy, te digo, es un poco difícil pensar que alguien quiera tomar ese papel de caudillo. Y te lo digo sinceramente porque al ver al general Otto Pérez, que podrá tener todas las intenciones de querer hacer algo bueno, obedece a las agendas ocultas del hegemón mundial. Esas agendas que en algún momento nos condicionan nuestra supervivencia. Y yo creo que ha llegado el momento en que nosotros tenemos que empezar a trabajar profundamente en la conciencia de la gente, en la educación, ¿sí? En aquello de que si el hegemón mundial tiene el proyecto de la cooptación de las mentes a través de la guerra de la cuarta generación, donde después de que les haya formado la mente va a poner sociedades a que decidan su futuro a través de un plebiscito o a través de una consulta popular, para que ellos mismos
den el paso hacia el cadalso y se tiren el nodal al cuello. Definitivamente nosotros como guatemaltecos, como seres que estamos adentro inmersos, tenemos que servir para despertar esa conciencia, no importando qué precio paguemos, porque no es la postura de nosotros ahorita, sino que es la eternidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Entonces, nace la pregunta, en este escenario que nosotros estamos viendo, que es un escenario crítico, ¿qué beneficio nos va a traer a nosotros ahorita la Cumbre de las Américas en Colombia? Bueno, quiero decirte que en esas cumbres, en esas reuniones internacionales, a veces mucha publicidad, mucho derroche de demagogia, mucha diplomacia, pero yo pienso que cada día más, cada día, los gobernantes latinoamericanos, ciertas élites latinoamericanas, tienen más conciencia de que ya no hay que seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos, de que América Latina necesita realmente grandes proyectos nacionales para modernizar su capitalismo con justicia social, para hacer desarrollo rural integral y transformación agraria, para alcanzar estados absolutamente reales, estados democráticos de derecho, estados benefactores, que tengan la posibilidad de darle felicidad a los pueblos de América Latina, ejercicio de su soberanía, autodeterminación y hacer indeclinable el derecho de no intervención. Y desde esa perspectiva, estoy seguro que el presidente Obama, que con todos sus errores es la mejor alternativa para Estados Unidos cuando hay riesgos de tercera guerra mundial, va a estar con sus oídos abiertos a los planteamientos que le van a hacer en cuanto a que es necesario terminar con el embargo comercial, que es un acto de guerra contra Cuba, y que eso es anacrónico, ya que la Guerra Fría terminó, y terminó el mal llamado comunismo staliniano en la Unión Soviética. De tal manera, pues, que pienso que va a dejar algunos aspectos positivos, y también, de alguna forma, yo creo que el planteamiento del presidente Pérez Molina en relación a la cuestión del narcotráfico empieza a erosionar, empieza a ser un poco de mella, porque esto, como lo vemos desde la perspectiva del Plan Mérida, que ha sido un gran fracaso. En primer lugar, el presidente Calderón esperaba recibir millones de millones como el Plan Colombia, no lo obtuvo. En segundo lugar, esperaba un apoyo mayor por parte de la superpotencia estadounidense en cuanto al control del armamento. Tampoco lo obtuvo. Los narcos han encontrado las armas en Estados Unidos, 180,000, 200,000 fusiles han comprado en Estados Unidos, en la frontera. Entonces, y en tercer lugar, el ejército mexicano siempre fue un ejército profundamente nacionalista, defensor de las nacionalizaciones y de la reforma agraria que hizo el brillante general Lázaro Cárdenas. El ejército mexicano, un gran defensor de la soberanía. No era pertinente en un momento determinado utilizarlo como arma de guerra para combatir a la delincuencia del narco. Yo pienso que solo en situaciones muy especiales y muy cortas, por periodos muy cortos y de emergencia muy graves, se puede utilizar a los ejércitos en función de la seguridad pública, en función de la seguridad ciudadana. Pero cuando se hace con intención no conocida, con intención maquiavélica, de hacer perder su nacionalismo al ejército, de perder su proyecto de defensor fundamental de la soberanía y de la integridad territorial, y se le desgasta en esas guerras pírricas, que son las guerras que fracasan, las guerras que se hacen contra el narcotráfico. Entonces, yo pienso que el Plan Mérida, y especialmente el gobierno de Felipe Calderón, ha sido un fracaso en México. Y por eso tiene rasgos positivos el planteamiento de Pérez Molina, empieza a abrir brecha, y está respaldado por el dictamen de Fernando Henrique Cardoso, que fue un gran presidente en Brasil, del propio Gaviria, que fue presidente de Colombia, de Cedillo, que fue presidente de México, con grandes asesores, llegaron a la conclusión de que es necesario buscar nuevas salidas para combatir el narco.
Ok, te agradezco, Edmundo. Solo quiero un comentario breve. El presidente Obama, si es cierto que le tocó estar ahí, ha sido un presidente que en el nombre de la democracia se le tomó en cuenta y se le puso en el poder. Al momento de llegar, subyace un propósito draconiano en los Estados Unidos, y es desprestigiar a un presidente de color para que a la población norteamericana jamás le quede ganas de volver a votar por un presidente de color. ¿Esto qué quiere decir? Es el plan Bush. Definitivamente, hoy por hoy es cuando más gente hay desempleada en los Estados Unidos, igual que en Guatemala ahorita. Es cuando más gente vive en los puentes. Obama le miente cuando dice que no va a atacar Siria, y es el títere de la corona. Definitivamente está pactado el poder quitar el embargo, ¿cómo se llama?, en Cuba. Pero también aquí. Ahora ya fracasó el plan Mérida y están el plan HARP, creo que es el plan HARP. Están negociando. ¿Para qué? Para que el Congreso de los Estados Unidos le dé dinero a este lado, porque es una carrera armamentista a los ejércitos, que les provea naves, que les provea aeronaves, pero que también le meten aquello de que si se libera el uso de la droga, van a tener más migrantes allá y a Estados Unidos no le conviene. Entonces esto es pactado, esto es hablado. El problema es cuando jugamos nuestra integridad, nuestra eternidad, cuando el proceso lo vemos solo desde un punto de vista económico. Si Obama fuera un verdadero presidente con conciencia, podría institucionalizar nuevamente la ley Glass-Steagall en los Estados Unidos, que es la ley que prohíbe que con los fondos del Estado se salven las quiebras de los bancos privados, donde realmente han sido deudas de juego, deudas de casino, donde no les importa dejar a las familias sin su casa por crear una economía especulativa y evolutiva. Entonces, yo te agradezco el día de hoy esta presencia contigo. Creo que vamos a continuar el tema porque es extenso, hay otros parámetros que podemos ver. Te agradezco la oportunidad y estamos siempre a la orden. Y esperamos que Obama sea un gran presidente cuando sea reelecto, que se trace como meta repetir la gran presidencia que fue Franklin Delano Roosevelt. Si eso es, él pone ahorita la ley Glass-Steagall en funcionamiento. Sería su prueba de fuego. Y si quieres decirle algo a nuestro público, porque ya nos estamos despidiendo, por favor, unas palabras. Bueno, pienso yo que pese a la crisis europea, la crisis estadounidense, la crisis guatemalteca, hay razones también para ser optimistas, y esperamos que los liderazgos sean de visión, de proyecto nacional, de responsabilidad, y que se luche por el desarrollo económico, que se luche realmente por la modernización del capitalismo, y para impedir la Tercera Guerra Mundial, la máxima responsabilidad del presidente Obama de Estados Unidos. Gracias. Queridos televidentes, les quiero decir que todo debe ser tratado con el gradiente adecuado. ¿Esto qué quiere decir? Que si entra a su oficina o a su casa un ladrón o un asesino y los quiere matar, ustedes se defienden y defienden su vida. No van a tratarlos con besos, con caricias, porque no es el gradiente. El gradiente adecuado es o corren o se defienden. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en un momento dado a nuestras fuerzas de seguridad tenemos que darles el poder para combatir al crimen realmente en la forma que el crimen se presente y esté vulnerando la paz nacional. Así que si definitivamente tenemos que dejar, porque nuestra integridad está antes que nuestra propia vida hay que dejarla por una Guatemala mejor. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga nuevamente.